Ya. Listo. Ahora sí, chicos, chicas. Bueno, ¿de qué va a tratar esta videosesión? Como todavía hay algunos ajustes por hacer a los contenidos de la unidad 3, vamos a empezar meramente por la parte teórica. Ya para el jueves veremos los contenidos de la tarea auténtica y empezar a participar dentro del foro. Aunque dentro del foro yo ya les di algunas preguntas para que ustedes puedan contestar. Eran 3 preguntas originalmente, yo la corté a 2 preguntas y todas estas nada están enfocadas al empleo. Ajá. Entonces, por favor, quienes quieran ir abordando el foro, eh, chequen las preguntas que yo puse, chequen mi participación. Se van a dar cuenta que la verdad es algo muy sencillito de hacer, es algo enfocado a nuestro incidente crítico y les digo, de dos, de tres de 3 preguntas, yo las reduzco a 2, ¿sale? Entonces, eso para quienes quieran ir comenzando a participar. Quienes aún no se sientan pues, totalmente seguros para participar, nos podemos esperar para la sesión del jueves. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema tan importante que es la economía en México. Bueno, ¿de qué trata la economía? Anteriormente, desde la época desde que el hombre empieza a tejer relaciones humanas, siente la necesidad de adquirir bienes sociales para sostenerse. Las primeras tribus no utilizaban la moneda como tal, utilizaban una forma de intercambio conocido como trueque. Muchas veces el trueque era tratar de dar lo justo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tenía 2 cabras y necesitaba unas vasijas, bueno, pues a lo mejor yo por 2 cabras podía adquirir entre 5 a 7 vasijas grandes, ¿no? Pero el problema venía por las diferentes percepciones. Y es que muchas veces, permítanme, gracias. Entonces, muchas veces estas diferentes percepciones hacían que a la mejor la persona que se encargaba de realizar vasijas no viera suficiente 2 cabras, puesto que él solo sabía cuánto había invertido, cuánto tiempo, cuánto había tardado en recolectar el material, cuánto había tardado en fabricar el horno, bueno, todo un rollo para la fabricación de vasijas. Y a lo mejor a mí se me hubiera hecho mal que en lugar de 2 cabras me pidiera 3 cabras, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a un común acuerdo? Y este común acuerdo se, se empieza a establecer por medio de objetos, por medio de materiales, que además de un uso práctico se les daba un uso simbólico. Un uso práctico porque eran materiales o materias primas que siempre iban a servir. Y un uso simbólico porque se les daba un valor muy alto. Esto sucede aquí con nuestros pueblos indígenas con el cacao. Las semillas de cacao eran muy apreciadas y se les daba un alto valor simbólico. Y si no las podías usar, por lo menos te las podías comer. En Europa, la sal
fue esta materia prima que utilizaron para el intercambio, para propiciar un intercambio lo más justo posible. Y de allí nace la palabra salario, porque a muchos soldados romanos se les pagaba con sal, y en ese entonces la sal era un elemento muy valioso, era casi su equivalente al oro de hoy en día. Imagínense, esa sal que ustedes tienen en su cocina, esa sal que vemos allí en los saleros, allí en los restaurantes. Bueno, anteriormente eso no los daba porque era un bien muy, muy valioso y por lo tanto era como una especie de protomoneda de intercambio. En algún momento los persas entienden esta complejidad del valor y lo que hacen es comenzar a acuñar monedas. Bueno, empiezan a buscar moldes para aliar metales preciosos como el oro, la plata, pero también el bronce y alguna otra aleación por allí, y le empiezan a imprimir el rostro de sus gobernantes. Y como los persas dominaban, pues su moneda era la que valía más. Hay que tener en cuenta que una moneda por sí sola no vale, como se dice, el costo es otro, pero el valor se los da el hombre, se los dan las circunstancias. Por eso el dólar es más fuerte a veces es más débil, el peso fluctúa, el euro se mantiene fuerte, pero a veces cae. Y bueno, hay un montón de monedas y de contextos que suben y bajan. Y para subir y bajar se necesita una regulación. La regulación del Estado, que junto con organismos, como en este caso los bancos, como en este caso los mercados, establecen reglas para autocontrolarse en pos del beneficio social, o por lo menos así lo dice. En algún momento estos intercambios se hacen tan complejos que pues se necesita de instituciones que administren y que ordenen ese gasto del Estado, que regulen su producción, su distribución, su intercambio, el consumo de bienes y servicios, que operen no nada más a nivel nacional, sino internacional. Sobre todo esto se da con los imperios. Las pequeñas economías o las economías primarias o primitivas, que son aquellas que pues viven en aislamiento, todavía se pueden dar el lujo de vivir del trueque, porque su economía no es tan compleja y sus necesidades no son tantas. Pero en ciudades como la nuestra, pues obviamente se necesita no nada más una moneda fuerte, sino organismos que se encarguen de su distribución, de su cuidado y también cómo vienen otros organismos y nos dan el llamado tipo de cambio. Y México tiene todos los tipos de cambio del mundo. La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tienen todos los tipos del cambio del mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchísima afluencia económica, que gente de todo el mundo ha venido aquí a comerciar, que gente de todo el mundo ha venido aquí, pues también a hacer negocios. Si a lo mejor no de todo el mundo, pero por lo menos sí hay como que una presencia notable de nuestra economía mexicana. Esto se da en todos los países, no todos los países. En los países de África, por ejemplo, no te intercambian el peso mexicano. En algunos países de Medio Oriente y de Asia tampoco hay intercambios de pesos mexicanos, pero pues obviamente la moneda más presente en todos lados es el euro, el dólar, la libra esterlina y creo que el rublo y la moneda china, que ahorita no me acuerdo de su nombre. Bueno,
Ahora, ¿cómo se gana el dinero? El dinero se gana por medio de la formalidad y la informalidad. La formalidad se encuentra en todas aquellas actividades económicas a las que nos dediquemos y que generen un impuesto. Y tenemos la otra parte que es el sector informal, que son aquellas actividades económicas que generan dinero, pero no necesariamente generan impuestos, o bien los evaden, o bien no se encuentran totalmente apegados a la legislación mexicana, la regulación económica de nuestro país. Una de estas actividades es el comercio informal. El comercio informal no genera impuestos y no está regulado con algún tipo de prestación legal para quienes lo ejercen. Todos aquellos que están en la informalidad, bueno, se atienen a que no hay prestaciones, a que no hay alguna regulación, a que en algún momento te pueden correr y si hay un accidente laboral, pues la gente se las tiene que apañar por sí mismas. Sin embargo, muchos han subsistido así e incluso han prosperado económicamente. Tenemos otro, otro factor de crecimiento que es la globalización. La globalización económica, que es el crecimiento económico de estas grandes empresas internacionales que se encuentran, no nada más en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, sino que también vienen aquí a abrir fuentes de trabajo y a generar monopolios internacionales. Estos se encuentran dentro del marco de la legalidad, de la formalidad y tienen que pagar impuestos. Sin embargo, pueden en algún momento ser desleales con la competencia del país en cuestión y que creen afectar los comercios locales que se dedican a una actividad económica parecida y de esta manera empiezan a influir negativamente en la vida social del país. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, tenemos el monopolio de Starbucks. Starbucks ha hecho que varias cafeterías mexicanas vayan a la quiebra. ¿Por qué? Porque donde se pone un Starbucks, generalmente las cafeterías pequeñas no prosperan, o si ya hay alguna cafetería pequeña por allí, pues inmediatamente se va a la quiebra porque no puede competir con Starbucks. Yo sé que tal vez algunos dirán, bueno, no es cierto, porque hay un Starbucks cerca de mi casa y además hay una cafetería que estaba mucho antes de Starbucks y sigue existiendo, ¿no? Bueno, habrá otros factores que le permitan subsistir, pero desafortunadamente esto no es una regla general y por eso se dice que estos monopolios internacionales influyen en la vida de un país. Los gobiernos han intentado fomentar prácticas institucionalizadas como para paliar un poquito esta situación. En materia del comercio informal, han buscado que los comercios irregulares paguen impuestos y que pues regularicen los empleos de todos los trabajadores que se dedican a pues a este tipo de comercio. Lo mismo sucede con el empleo, con los servicios y se busca que en algún momento se creen nuevos empleos, pero no dentro del marco informal, sino dentro del marco legal como las cooperativas, quienes pues se encargan de dar empleo a sus socios, pero también a los trabajadores que lleguen a tener. Y esto dentro del sector público y dentro del sector privado. Ahora bien,
tenemos lo que es la economía estatal en México. La economía del Estado maneja un rango social y en este rango social va a buscar incluir a productores, trabajadores y consumidores para que se logre un bienestar colectivo y una estabilidad económica. Lo ha logrado más o menos, siempre ha habido nuevos retos y si bien muchas veces hay muchísimos sectores beneficiados, hay otros tantos que no lo son. Y esto que provoca un desarrollo desigual y un crecimiento económico desigual. Esto lo podemos ver en la economía de los estados más ricos del país, que son Jalisco, Monterrey, tenemos también por allí unas partes de Chihuahua, Sinaloa, tenemos San Luis Potosí, esta parte de la Ciudad de México, ¿no? O sea, generalmente son estados que están en el norte, en contraste con las economías más pobres del país, las economías que el sector estatal ha descuidado, que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son lugares que viven del turismo, pero que, pues desafortunadamente, pues esta región no tiene o difícilmente puede diversificar sus actividades económicas como sí lo hacen estos estados, ¿no? Y por eso estos estados se consideran que están pobres, porque pues tienen se manejan dentro de esta desigualdad de la economía estatal. En México, el Instituto Nacional de Economía Social promueve beneficios económicos para la sociedad mediante apoyo, capacitación e intervención, fomentando la circulación de productos y generando empleos en las localidades. Lo ha logrado más o menos, aún hay mucho por hacer, porque estas desigualdades entre unos estados y otros pues siguen siendo fuertes. Aún así, aquí estamos viendo el esfuerzo pues que se hace, ¿no? Ahora bien, chicos, anteriormente nuestro país se manejaba con base a un estado de bienestar. El estado de bienestar que ahorita lo explicaremos, en algún momento entra en una recesión y casi desaparece por medio de las políticas neoliberales que se implementan al final del sexenio de Miguel de la Madrid y que todavía con Peña Nieto pues tuvimos despegue, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador se busca restaurar este estado. Todavía no se ha logrado hacerlo muy bien, falta muchísimo por hacer y mientras se logra o no se logra, salen contradicciones muy peliagudas. Pero bueno, ¿qué es el estado de bienestar? Es un estado que busca universalizar el acceso a la educación, el acceso a la seguridad social, a la salud, a la jubilación, y cómo lo logra distribuyendo la economía entre la población y garantizando derechos a los asalariados. ¿Esto qué quiere decir? Que se busca que todos estos servicios sean universales, que sean gratuitos o a un bajo costo, y se busca proteger los bolsillos de nosotros, los asalariados. Este modelo sí ha generado controversias porque desafortunadamente es un modelo que tiende a la burocracia, tiende al gasto público excesivo y a la corrupción. Mejora la calidad de vida y el acceso a infraestructura y servicios, pero sí es un estado que en algún momento puede alentar bastante los servicios públicos, puede hacer que estos servicios públicos queden en manos de grupos de poder y que estos grupos de poder se corrompan, los absorban y que prácticamente estén manejando instituciones públicas como si fueran empresas privadas, lo cual es una contradicción, puesto que
pueden controlar las plazas, pueden decir quién entra, quién no, y solo bajo revisión constante pueden construir, pueden continuar con una labor, con la labor para la que fueron creadas. Por eso, el estado de bienestar requiere forzosamente la inversión estatal, o sea, que el Estado le inyecte dinero, que el Estado lo supervise para que no se corrompa, pero también que el Estado cree empresas de carácter estatal para financiar proyectos, ya sea empresas petroleras, empresas eólicas, empresas de de algún otro servicio de carácter público con la finalidad de evitar los monopolios. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, al abrir paso a todas estas empresas transnacionales, quita el freno que impide la protección estatal y hace que facilita las cosas para que estos crezcan como monopolios. Y en cambio, un Estado benefactor, un Estado vigilante, pone frenos, pero además busca promover la creación de empresas estatales que hagan que los monopolios sean, pues tengan una competencia y de esta manera se autorregule el mercado. Y esto ocasionaría, bueno, estabilidad financiera, las contribuciones fiscales de las empresas sanas, pero beneficios fiscales, el incremento, la reducción del gasto público, el incremento, la mejora de políticas laborales, la calidad de vida de la población, etcétera. Se escucha muy bonito, pero implementarlo, chicos, es un show porque no todos los estados tienen la misma realidad. No todos los estados tienen una economía uniforme capaz de sostener este tipo de cambios, este tipo de beneficios. Hay estados que les digo muy pobres, que tienen caciques locales que controlan la economía, y hay estados muy ricos que prácticamente están en manos de una clase empresarial que difícilmente van a permitir la intervención de una empresa estatal en su territorio. O sea, todo esto conlleva a la vez una enorme complejidad. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas? No, maestra, ninguna. ¿Seguro explico muy bien o segura? Díganme. Sí. Ok, bueno. Ahora, la economía estudia estos mecanismos que ya les he estado platicando. Estos mecanismos de producción que son empresas, de distribución y optimización de recursos, que es el sector terciario, o sea, el sector el sector de comercio, el sector de turismo, etcétera, que son bienes materiales o intangibles que mantienen dicha actividad comercial. Estos recursos se van a dividir en trabajo, que son las contribuciones intelectuales o manuales de las personas. Intelectuales, un profesor; intelectuales, un economista; manuales, una persona que se dedica a limpiar la calle, un conserje, una persona que se dedica a cargar, etcétera. Y ambas contribuciones son igualmente valiosas dentro de esta cadena de producción económica, porque al final de cuentas se está aportando labor, se está aportando un trabajo. Entonces tenemos, estos recursos se dividen en trabajo y capital, que son bienes estructurales, equipos y materiales. Bienes estructurales estarían, por ejemplo, una refinería; equipos, como los equipos médicos; y materiales como sería el petróleo, como sería algún otro tipo de recurso natural. Entonces, todo esto que les digo, todo esto estudia la economía
y cómo se mueve y cómo va a funcionar a nivel país. ¿Cuáles son las instituciones económicas de México y los instrumentos de medición? Bueno, para producir bienes, México utiliza ciertos instrumentos económicos. Estos instrumentos económicos buscan regular el ambiente y evitar daños, ya sea ambientales, laborales, etcétera, es decir, garantizar una producción limpia, garantizar una producción adecuada, una producción que sea lo mejor posible. Estos mecanismos son por lo general tratados. Tenemos por eso el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. México, al ser miembro de la ONU, está obligado a firmar protocolos para la conservación del medio ambiente, pero también para la conservación de las relaciones, para las buenas prácticas en las relaciones laborales de nuestro país. Y de esta manera se mueve dentro de un rango internacional que le da puntos y lo vuelve foco de inversionistas, siempre y cuando estén cumpliendo con todo, con todo lo que, bueno, con la mayoría de lo que dictan los protocolos. Esto se llama incentivos, y uno de los incentivos se puede traducir como adquirir automóviles híbridos o fabricarlos, beneficios beneficios a empresas privadas y públicas que puedan que tengan un adecuado relación laboral, etcétera, ¿no? ¿Cómo es la producción nacional de la economía mexicana? La economía mexicana se basa en 3 sectores principales. Primero, el sector agropecuario, como los productos como maíz, frijol, aguacate, cebolla, etcétera. Se basa también en la industria, como las cementeras, las automotoras, las maquiladoras y algún otro fábrica de ensambles. La de energía y recursos, que, bueno, sobre todo son recursos energéticos, como la del petróleo. También tenemos la industria turística y algunos otros sectores que son un poquito más para el interno para el mejoramiento interno, que serían ya la educación, el tipo de entretenimiento, las telecomunicaciones, la defensa, el comercio, etcétera. Entonces, de esta forma, se va diversificando la producción nacional, la economía mexicana. Ahora bien, dentro del comercio internacional, México va a participar activamente en el comercio internacional a través de tratados como el TLC o el Telecanafta, en el cual exporta productos hacia Estados Unidos y hacia Canadá, a la par que busca implementar políticas ambientales adecuadas, políticas ambientales que buscan cuidar el medio ambiente, pero también políticas laborales que en la medida de lo posible beneficien al trabajador. En este caso, también el Estado juega un papel regulador, ya que implementa reglas, protege a los trabajadores, se supone. Además de que recauda impuestos que financia ciertos proyectos públicos. En México, esto se va a traducir también en la mejora de distintos contratos laborales, como por tiempo indeterminado, por obra, por tiempo de prueba, por capacitación, pero también ya sea que el Estado tenga el recurso necesario para contratar ciertos trabajadores de base, o no lo tenga tanto y tenga que trabajar
que contratar trabajadores por medio de honorarios. O sea, en este caso, lo que trato aquí de decir es que toda la economía irremediablemente va a caer a esta parte de nuestro incidente crítico, que es la regulación y la creación de empleos. Para crear empleos no es nada más que se abran las vacantes, sino que se mueve todo un mundo allá afuera que hace posible la creación de dichas vacantes. Abrir una vacante significa tener los recursos para sostenerla, tener la regulación laboral lo más limpia posible, estar bien con con el SAT, estar bien con la Secretaría de Finanzas para que éstas den la autorización y también el gobierno federal apruebe la creación de dichas vacantes. Ahora bien, esto ha traído tanto puntos positivos como negativos a nuestro país. Si bien en muchos lugares se han abierto plazas y se ha reducido la pobreza, solo es en ciertos lugares, solo es en ciertos estados. ¿Por qué? Porque en otros estados de la República, en otros estados, incluso de la Ciudad de México, se siguen manejando bajo pues condiciones bastante parecidas a las del neoliberalismo que tanto han dicho querer erradicar. El crecimiento económico en México es desigual y por tanto la creación de trabajos es sumamente desigual, chicos. Si en algunos lugares se han creado bases, se han abierto plazas con trabajo definitivo, con trabajo pues con periodos más grandes, en algunos estados sigue habiendo trabajos informales e incluso trabajos temporales o por outsourcing. El outsourcing es la subcontratación. Y esto quiere decir que el Estado le paga a una empresa privada para que vaya para contratar, no sé, personal de limpieza que vaya a hacer el aseo, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Cámara de Diputados no es su empleador directo. La Cámara de Diputados es su subcontratador. El outsourcing se puede decir que es su patrón. Sin embargo, cuando hay algún accidente laboral, ni uno ni otro se hace cargo de este trabajador porque el outsourcing puede argumentar que él no tiene instalaciones y la Cámara de Diputados puede argumentar que pues aunque estaba en sus instalaciones, dicho trabajador, pues no es su trabajador como tal. Entonces, pues esto hace que las políticas laborales pues tengan un crecimiento disímil, un crecimiento incluso, bueno, desigual, porque ya habíamos dicho que en algunos lugares crecen mucho, pero en otros lugares no, y en otros lugares prácticamente no pasa Dios. O sea, todas estas reformas prácticamente son inexistentes, puesto que muchas poblaciones en los estados más pobres siguen persistiendo con el salario que se ganan día a día, sin prestaciones de ley y sin algún otro tipo de beneficio para los trabajadores. Incluso hay gente que ni siquiera sabe aún que tiene derecho por pues debido a la situación en que se encuentra. Ay, permítanme tantito. Ay, es que se abrió una ventana que aquí nomás me está estorbando. Ya. Bueno,
Entonces, así es las cosas con los tipos de contratos en nuestro país y que no todos crecen igual, no todos tienen las mismas condiciones. Ahora bien, pasamos al tema de la globalización en México. Ya habíamos visto más o menos lo que es la globalización económica. La globalización se supone que atrae inversiones extranjeras, atrae empresas transnacionales a un país y por lo tanto la presencia de este tipo de figuras implica una apertura social, una apertura económica y política de México hacia el exterior. Y esta apertura, pues obviamente, se alienta con la inversión extranjera directa. Y en algunos lugares de nuestro país, la inversión extranjera directa ha hecho que se eliminen ciertas restricciones. Esto ocasiona que haya una gran derrama económica a costa de la cuasi privatización de playas, a la cuasi privatización de recursos naturales y también a la explotación de la mano de obra mexicana. Esto comienza en 1994 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando firma el TLC, en donde, en pos de entrar a un tratado económico que buscaba fortalecer la economía de México, bueno, se incrementan las exportaciones, eso que ni qué, pero también se incrementan los abusos por parte de este tipo de empresas y obviamente pues nos llevan un costo humano y un costo ambiental bastante alto. Hay 4 tipos de globalización. Primero, la globalización económica, que es la que ya estamos hablando un poquito, que facilita el comercio libre, la inversión y la circulación financiera. La cultural, que promueve el intercambio de tradiciones, arte y conocimientos. La político-social, que defiende la igualdad y los derechos humanos globales. Esta podría decirse que es un tanto positiva, puesto que aquí ya se empieza a hablar del derecho de los pueblos indígenas, se empieza a hablar del derecho de la mujer, del derecho de la mujer a abrirse a nuevos espacios, pero también se habla de la dignificación del ser humano y esto a nivel global, por medio, pues obviamente, de los derechos humanos. La tecnológica, que asegura el acceso a tecnologías de información y comunicación, que es un tanto positiva en este aspecto. En este sentido, México ha logrado adaptar algunos de estos servicios públicos, algunas empresas estatales, para que se pueda competir en este mercado internacional, abriéndose a estas dinámicas comerciales, cediendo espacio al mercado global, pero también muchos casos en detrimento de las condiciones pues de sus asalariados. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, chicas? Estas diapositivas se las voy a enviar a su Drive para que tengan esta parte teórica y puedan participar en el foro. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí se entiende por qué se les da esta parte teórica y cómo compaginarlo un poquito más con el trabajo? Sí, profesora. Ok, bueno. Ahora, chicas, vamos a hablar un poquito del foro. Nosotros nos vamos a nuestro foro de reforzamiento. Voy a cambiar un poquito. Ok, bueno. Nuestro foro de reforzamiento originalmente está así. Bueno, nos hablan de aquí el propósito, tomar en cuenta
Tu reflexión será clave para demostrar a partir del análisis crítico de tu reflexión sobre las decisiones económicas y políticas que marcaron los sexenios. Recuerda que este espacio también es un intercambio, bla, bla, bla. Analizar el impacto que han tenido las decisiones políticas y económicas, bla, bla, bla. Bueno, nosotros seguimos trabajando con el incidente crítico. Les aparece aquí Granjas Carol de México. Esta, la verdad, nos estorba un poquito. Si ustedes la quieren retomar, adelante, no hay problema. Pero pues yo se las trato de quitar para enfocarnos hacia meramente el incidente. Tenemos que ¿qué les piden que contesten estas preguntas? ¿A qué decisiones económicas y políticas marcaron los sexenios que seleccionaste? ¿Cómo se refleja el impacto de estas decisiones en México actual? ¿Y qué relación puedes establecer en estos contextos y las repercusiones socioambientales, como el caso de Granjas Carol de México? Ok, chicos, yo lo que hice fue nada más basarme en estas dos preguntas. La otra no importa tanto. Entonces, yo ya contesté esta parte, que decisiones económicas y políticas en materia de empleo marcaron los sexenios que seleccionaste. Y aquí ya está implícito esta parte de la economía, del estado del bienestar, y cómo se refleja el impacto de estas decisiones en el México actual. Aquí también está dentro de lo estructural del empleo, dentro de lo social, pero también tenemos esta parte de lo económico. ¿Sale? Entonces, en el foro nada más ustedes van a contestar 2 preguntas y pues eso sería todo por el momento en cuestión del foro. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, maestra. Todo bien. Olivia, adelante. ¿Las 300 palabras es por pregunta o en general? Pues son 300 palabras por pregunta. Miren, con que ustedes hagan una cuartilla, ya es más que suficiente. Ok, gracias. Sí. ¿Una cuartilla para las 2 preguntas, profesora? Sí, una cuartilla para las 2 preguntas. Si de repente se pasan un poquito más de la cuartilla, no hay problema, no se las voy a poner mal. Al contrario, pues estarán desarrollando, o sea, sí, así salió el desarrollo teórico. Ajá, no hay ningún problema en esa parte. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Quienes hayan llegado tarde, por favor, anótense en los mensajes de llamada, ya saben nombre completo y su grupo. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Ok. No, maestra, hasta el momento todo bien. Ok, chicas. Bueno, entonces ya saben cómo participar en el foro si quieren si quieren comenzar a participar. Nada más es cosa de que chequen ahí las preguntas en las que una servidora participa y pues ya, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, profesora. ¿Sale? Bueno, entonces tengan una bonita noche. Y bueno, nos vemos el jueves ya un poquito más con el desarrollo de nuestra tarea auténtica de la unidad 3. Gracias, maestra. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Descansen. Hasta luego.